Bienvenidos hoy jueves 11 de diciembre, precisamente a esta masterclass que vamos a ver con los cambios fiscales en el tema de materialidad de las cosas. Mi nombre es Humberto Pérez, muchos ya de ustedes aquí caras conocidas. Pues aquí nosotros saben que en Integra Soluciones siempre buscamos darle el mejor conocimiento, un conocimiento de calidad, y para ello hoy tenemos un invitado especial, la verdad, que muchos de ustedes ya lo han escuchado, ya han visto sus videos, han seguido sus consejos, que es lo más importante, y les voy a poner aquí una pequeña semblanza de él para que se den idea de la persona que tenemos aquí. El referente fiscal más influyente de México. Cuando hablamos de liderazgo fiscal, hablamos de él. César García Cervantes, contador público y maestro en Derecho Fiscal. Fundador del proyecto Contador Contado, con presencia nacional en redes sociales y más de 1.3 millones de seguidores. Autor de más de 120 artículos fiscales en plataformas digitales y medios impresos. Creador del podcast Tendencia Fiscal, dentro del top 50 más escuchados de Spotify en México. Hoy, es uno de los líderes de opinión más influyentes en el ámbito contable y fiscal en todo México. Contador Contado, un referente para quienes buscan claridad, conocimiento y actualidad fiscal. Bienvenido contador César, es un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo de Integra, la verdad es de que muy bonita presentación, les agradecemos de verdad pues este pequeño gran detalle, y antes que nada pues agradecer a toda la familia Compaqui principalmente por estar gestionando todo este tema, todo esto que vamos a estar pues viendo para el próximo 2026 y que cobra mucha importancia justamente por todos los cambios que se vienen para el siguiente año. Vamos a ir iniciando con esta sesión, si me lo permiten, con la intención de ir aprovechando los tiempos, porque la información puede a lo mejor ser muy abrumadora en un primer momento, pero la realidad es de que cuando lo vamos comprendiendo, realmente nos vamos dando cuenta qué es lo que está preparándonos el SAT para el siguiente año sin tanto rollo. El tema, amigos, viene mucho que ver con el tema de la materialidad, que como ustedes saben es algo que no está propiamente conceptualizado en alguna ley, en alguna norma, no viene en la ley del impuesto sobre la renta, no viene en la ley del impuesto al valor agregado, no viene en el Código Fiscal de la Federación. El concepto de materialidad apenas si viene ligeramente conceptualizado en un precedente jurídico que salió hace algunos años, y mucho de esto derivado de lo que viene en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que evidentemente a raíz de la reforma que se da este año, nuevamente el 69 cobra relevancia por los antecedentes que ya se venían manejando, por las formas en cómo se exponían a los contribuyentes, porque ahora para el 2026 tenemos pues algo parecido, con situaciones ligeramente diferentes, pero que evidentemente se diferencian de temas muy precisos que los vamos a ir abordando de aquí en adelante. Vamos a estar aquí con ustedes pues básicamente platicando todo este tema de la materialidad, cómo es que me influye para el siguiente año, y les agradecería mucho ahí nada más que nos manden un mensaje si ya pueden ver la presentación bien, si me escuchan bien, si todo lo ven sin ningún problema, pues con la intención de poder continuar, poder seguir adelante y que todos ustedes pues estén atentos a esta sesión, con la intención de que veamos dónde estamos posicionados y realmente cuál va a ser el futuro que vamos a estar de aquí en adelante. Entonces, fíjense muy bien, aquí parte de lo que nosotros vamos a estar viendo es, número uno, todo lo que estamos hablando para el siguiente año, que estamos ahorita abordando, que se va a entrar en vigor el siguiente año, en realidad ya viene publicado en el paquete económico. Paquete económico que se publicó el día 8 de septiembre de este mismo año, y donde conocimos todas estas reformas, tanto a la Ley de Ingresos de la Federación, que esta pues evidentemente sale año con año. Vimos también modificaciones a la ley de IEPS, estamos viendo modificaciones al Código Fiscal de la Federación, y todo esto se materializa finalmente el día 7 de noviembre de este 2025, que finalmente entra a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
específicamente en la edición vespertina. Entonces, básicamente desde el 8 de septiembre hasta el 7 de noviembre estuvimos estudiando qué es lo que venía en estas propuestas de reforma y que a partir del 7 de noviembre son reformas fiscales en todo sentido. Algo que nos llama a nosotros bastante la atención es justamente el acuñamiento de lo que se está dando en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, que es curioso porque fíjense, apenas el día de ayer la autoridad fiscal dio a conocer una tarjeta informativa justamente abordando un poquito el tema de lo que es la reforma a este Código Fiscal de la Federación y donde decía que no iba a estar atacando a los contribuyentes y los iba a estar metiendo en prisión preventiva oficiosa. Si tuvieron la oportunidad de ver pues esto que dio a publicar el SAT, van a encontrar un poquito de sentido de lo que les voy a decir, porque lo que se está previendo en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación es un nuevo requisito. Como ustedes saben, cuando nosotros tenemos un CFDI en formato impreso, pues encontramos lo que es el RFC, tanto del emisor como del receptor, encontramos lo que es el código postal, encontramos la descripción de lo que se está transmitiendo, enajenando o prestando servicios, encontramos la clave o producto, encontramos la unidad, encontramos todos los elementos que normalmente revisamos cuando recibimos una factura. Evidentemente, cuando estamos frente a un documento que tiene la cadena digital, el sello digital, pues estamos prácticamente hablando de que es un CFDI en toda regla. Sin embargo, a partir del 2026, a raíz de esta propuesta de reforma para el 2026, se está agregando un requisito que no viene plasmado en lo que es el documento impreso. Estamos hablando de un requisito que tiene más que ver con el tema, sí, de la materialidad. Y este requisito habla de que todos los CFDIs deben de contener lo siguiente: deben de amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. En caso de que los CFDIs no cumplan con este requisito, se va a considerar un CFDI falso para efectos de este código. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la prisión preventiva oficiosa? Fíjense muy bien, cuando nosotros vemos este nuevo acuñamiento del concepto de lo que es el CFDI falso, vemos que gran parte de las reformas que se están dando en el Código Fiscal de la Federación versan justamente de este concepto. Es decir, hay una modificación en el artículo 42 y que después nos desprende y nos manda al artículo 49 bis, que este último artículo es un nuevo artículo que se estaría agregando al Código Fiscal de la Federación en el 2026. Y lo que dice este Código Fiscal de la Federación, este artículo del Código Fiscal de la Federación, el 49 bis, básicamente son facultades para que la autoridad fiscal pueda revisar si un contribuyente está emitiendo CFDIs falsos o no. Y una de las sanciones, fíjense muy bien, dice que cuando haya contribuyentes que sean declarados emisores de CFDIs falsos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a perseguir penalmente a estos contribuyentes. Y ahí es donde entra en cuestión lo que dice de la prisión preventiva oficiosa, porque el año pasado, si ustedes recordarán, se dio la modificación a nuestra Constitución, específicamente en el artículo 19, y en este artículo nos habla de lo que es la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar. ¿Y qué es todo esto, contador? Bueno, pues básicamente la medida cautelar es una medida que se da mientras se dicta una sentencia. Es decir, mientras el proceso de si es finalmente una persona que emitió CFDIs falsos, que ya fue declarado como tal y se le persigue como un delito de defraudación fiscal, mientras esto se da, la autoridad fiscal sí puede pedirle al juez que meta una medida cautelar. ¿Y cuál puede ser esta? La prisión preventiva oficiosa para esta clase de contribuyentes. Es ahí donde entran estos supuestos. Y ojo, también mencionar lo siguiente, que evidentemente la autoridad fiscal, mientras esté realizando facultades de comprobación para ver si estamos emitiendo CFDIs falsos o no, no puede emitir como tal esta prisión preventiva oficiosa. Se tiene que declarar al contribuyente un emisor de CFDIs falsos. Entonces, todo esto que estuvo el día de ayer la autoridad fiscal dando avisos a través de esta tarjeta informativa, vemos cómo todo esto recae específicamente a raíz de este artículo 29A, que es
esto de amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Y antes de entrar en esto de lo que es el CFDI falsos, porque pues finalmente ya vimos que este concepto se da, que ojo, no es nuevo. Ya desde 2020 hemos visto que en el artículo 113 bis se da este mismo concepto, pero de otra forma, donde básicamente se está penalizando a los contribuyentes que tengan actividades con este tipo de CFDIs con penas de prisión que van desde los 2 hasta los 9 años. Entonces, esto que estamos viendo no es nuevo, simplemente se está adhiriendo un nuevo concepto al Código Fiscal de la Federación. Y evidentemente el tema de la materialidad, el tema de todo esto de operaciones que a lo mejor pueden ser simuladas, nos llevan indudablemente a pensar en el artículo 69b. ¿Qué dice este artículo 69? Creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero básicamente es que cuando la autoridad fiscal detecte a través de facultades de gestión que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con el activo, con el personal, con la infraestructura o con los activos, entonces estamos frente a una empresa que factura operaciones simuladas. Que alguien dirá, oye, contador, pero entonces, ¿qué no es lo mismo este requisito que lo que dice el 69b? No es todavía lo mismo. En primera instancia, porque el artículo 69b es muy claro cuando habla de facturas que tienen operaciones simuladas, los famosos EFOS. Pero está del otro lado los contribuyentes que deducen operaciones simuladas. Una de las grandes diferencias entre lo que es las facultades de comprobación para ver si un contribuyente está emitiendo CFDIs falsos o no frente a este del 69 es muy sencillo. Que en el artículo 69 yo puedo demostrar que tengo los activos y aunque no tenga el personal, salgo inmediatamente de ese supuesto. Entonces, esta es una de las grandes diferencias, además de que esto del 69b son facultades de gestión, mientras que lo nuevo que se está adhiriendo para este año son facultades de comprobación. Es decir, la autoridad fiscal va a echar a andar toda su maquinaria para corroborar que nosotros efectivamente estamos emitiendo CFDIs falsos o que no los estamos emitiendo. Algo que evidentemente puede llegar a generarnos una confusión si es que no sabemos realmente cómo es que esto nos va a afectar. Yo les preguntaría a ustedes, ¿hacen el registro contable de manera como lo marcan las normas de información financiera? Si no lo están haciendo, yo les recomiendo que lo hagan a partir de ya, porque si bien esta reforma del Código Fiscal de la Federación va a ser hasta el 2026 cuando entre en vigor, si en el primer mes, segundo mes, tercer mes tenemos la mala suerte de que nos revisan, ¿qué crees? Toda la material que tienes en el 2025 te va a servir para poder sustentar gran parte de lo que te van a estar revisando. Entonces, inmediatamente desde ahorita tendríamos que estar revisando que nuestra materialidad esté perfectamente plasmada. Y vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando qué es realmente materialidad y qué es lo que refiere el Código Fiscal de la Federación y sobre todo, qué dicen las normas de información financiera. Fíjense muy bien. Además de estos dos artículos que ya vimos cuál es realmente su alcance, vemos que se modifica también para el 2026 el 42 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué dice este artículo 42? Básicamente, la autoridad fiscal va a tener facultades para poder comprobar si un contribuyente está pagando correctamente sus impuestos a través de visitas domiciliarias. Pero ojo, no nada más se limita al contribuyente en cuestión que va a revisar, sino que también su alcance puede ir a responsables solidarios, terceros solidarios, instituciones financieras, es decir, los bancos donde guardo mi dinero y que a lo mejor no quiero que el SAT se entere, pero también para muchos que somos contadores, a asesores fiscales. Entonces, a través, por ejemplo, de una compulsa, la autoridad fiscal puede incluso llegar a detectar que nosotros estamos emitiendo CFDIs falsos, sin que con esto la autoridad fiscal agote el procedimiento de revisar si nosotros realmente somos emisores de CFDIs falsos. Y esto viene sustentado en un nuevo artículo también para el siguiente año. Anótenlo bien porque no viene en la presentación. Artículo 29A bis del Código Fiscal de la Federación, donde básicamente dice que si la autoridad fiscal, a través de sus facultades de comprobación distintas a las de revisar si alguien tiene CFDIs falsos o no, se da cuenta que ese contribuyente está emitiendo CFDIs falsos, en ese momento lo va a declarar como tal. Fíjense hasta dónde está llegando la autoridad con esto,
porque una de las características de este artículo es que dicha forma de detectar esos CFDIs falsos no va a agotar el procedimiento de facultades de comprobación que está específicamente hecho para saber si estamos emitiendo CFDIs falsos. Entonces, la autoridad fiscal ahora sí va a tener todas las herramientas, va a tener todas las armas para poder ver a través de una visita domiciliaria si nosotros estamos emitiendo CFDIs falsos o no. El artículo 42 se modifica específicamente en la fracción 5 porque se está adhiriendo un nuevo inciso, que es el inciso G. La fracción 5 básicamente nos dice que la autoridad fiscal va a poder practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes con la intención de verificar que cumplan con sus obligaciones. Y dentro de este inciso G, básicamente nos dice que la autoridad fiscal va a poder iniciar visitas domiciliarias para corroborar que los CFDIs tienen todos los requisitos establecidos en el artículo 29A, fracción número 9, que es la nueva acuñación del concepto de CFDI falso. Entonces, todo esto, amigos, la verdad es de que nos tiene a nosotros mucho que reflexionar sobre nuestra operación, porque al final del día la materialidad es todo aquello que surge o que nace a raíz de nuestra operación de manera natural. La autoridad, créanme, tiene muchas formas, muchos métodos para detectar cuando alguien está vendiendo facturas. ¿Por qué? Porque no está cuidando ciertos detalles que un contribuyente que realmente hace bien sus operaciones no cuida, o cuida de cierta manera para que la autoridad fiscal pues evidentemente tenga las pruebas de que no es un CFDI falso. Y no queda solamente aquí, amigos, porque ese inciso G nos dice que esta visita domiciliaria que va a hacer la autoridad fiscal no va a seguir como tal las reglas del juego, no va a seguir como tal el procedimiento que marca el artículo 42, sino que estas facultades de comprobación de este nuevo CFDI falso va a seguir el procedimiento que dicta el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Por eso les decía que este nuevo artículo, el 49 bis, va a ser un poco parecido a lo que nos dicta el 69 en muchos aspectos, pero sobre todo en la forma en cómo nos va a exponer la autoridad fiscal. Y todo esto, amigos, puede llegar a ser muy complicado, insisto, si no tenemos toda la información a la mano. ¿Por qué? Porque hay un artículo dentro del Código Fiscal de la Federación que también se está modificando para el siguiente año, que es el artículo 48. Y fíjense, entre el 42 y el 48 tenemos que la autoridad fiscal va a tener todas las atribuciones para utilizar herramientas tecnológicas a fin de poder grabar video, audios, y poder hacer toma de fotografías de sus visitas domiciliarias. Entonces, literalmente, cuando la autoridad fiscal llegue con nosotros, toque la puerta, puede ser que en ese momento ya nos esté videograbando. Algo que antes ya se había estado, si bien puesto sobre la mesa, no había sido autorizado. A raíz de esta nueva reforma, eso ya finalmente queda plasmado. Ya finalmente la autoridad tiene todas estas atribuciones. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, que finalmente queda plasmado en el artículo 42, donde se va a poder realizar la toma, llamémosle así, de multimedia de todas las visitas domiciliarias con la finalidad de revisar si estamos haciendo la correcta expedición de CFDIs, si realmente estamos utilizando las máquinas registradoras como debe de ser y como dicta el Código Fiscal de la Federación, si el correcto uso de marbetes fiscales se está dando conforme a las normas, o bien incluso las ventas de cajetillas de cigarro y la legal propiedad y concesiones que se tiene para los contribuyentes. Entonces todo esto está cambiando, y dato interesante, amigos, porque aquí es donde viene el artículo 48. Este artículo 48 es el que se está también modificando en relación a la documentación que la autoridad fiscal va a poder solicitar a los contribuyentes, a responsables solidarios o a terceros. ¿Y qué clase de información es esta? Piense muy bien, la autoridad fiscal, en función de lo que dice el artículo 42, que es todo esto que va a tener cuando haga visitas domiciliarias, nos dice que se va a poder requerir la siguiente información. Fíjense: informes, datos,
documentos, la contabilidad o parte de ella. Así, escúchenlo bien, así como información económica y financiera, con el orden, metodología y características que permitan relacionar las operaciones, los actos o actividades del contribuyente. Esto es lo que se está modificando para el siguiente año. Esto es lo que no estaba todavía hasta este 2025. Esto es lo que se le va a adherir a partir del 2026 al Código Fiscal de la Federación. Entonces, sí, la autoridad fiscal ya va a poder tener dentro de sus facultades la posibilidad de solicitarnos toda esta información, toda la información relacionada con la contabilidad y que ésta venga en la metodología. Yo les digo, a ver, cuando realizamos la compra a un proveedor o un acreedor, créanme, yo de verdad he visto muchas veces el registro contable que se hace derivado de eso. Y básicamente es cargo a mi gasto, a mi costo con abono a bancos. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque los mismos postulados básicos, ya sin ni siquiera irnos a una norma específica, los postulados básicos dicen claramente que cuando nosotros tengamos un pasivo, tenemos que reconocerlo en los estados financieros. Entonces, si eso nos lo dictan nuestros postulados básicos de las normas de información financiera, ¿por qué no lo estamos haciendo en nuestra operación? Aquí vale la pena mencionar que influye mucho el sistema que estamos utilizando para que todo esto lo podamos registrar de una manera rápida pero correcta. Y créanme que Compact tiene todas esas herramientas. Entonces, importante saber utilizar nuestro sistema de la mejor manera. Porque de lo contrario, la autoridad fiscal puede desechar mucha de la documentación que nosotros le entreguemos argumentando que la materialidad no cumple con los requisitos o que no es suficiente o que con esto no se va a desvirtuar lo que la autoridad fiscal esté en su caso buscando. Y ojo, digo todo esto porque también va a aplicar a este nuevo supuesto de los CFDIs falsos a través de estas visitas domiciliarias. Entonces, importante que ustedes puedan tener esto todo sobre el radar, sobre la mesa, porque va a influir en la forma en cómo tenemos que operar de aquí en adelante. Y esto, amigos, evidentemente nos va a llevar a este artículo 49 bis. Este artículo que establece 11 momentos desde que llega la autoridad fiscal hasta que se va. Y lo más grave aquí, amigos, es que en el momento en el que llega, que toca la puerta y le abrimos, en ese momento la autoridad fiscal, además de que va a decir a qué es a lo que va, en ese momento nos va a restringir los certificados de sellos digitales, aún sin saber si nosotros somos realmente emisores de CFDIs falsos. Esa es la gravedad de este asunto. Este año, con esta reforma que se está dando para el 2026, también se está modificando lo que es el artículo 17H y 17H bis, generando nuevas formas de nuevos momentos en que la autoridad fiscal puede realizar la suspensión de los certificados de sellos digitales, ya sea de manera temporal o ya sea de manera definitiva. Cualquiera de los dos ya se están actualizando muchos de los nuevos supuestos. Y parte de los nuevos supuestos tiene que ver justamente con este nuevo procedimiento. Que evidentemente este procedimiento, si no lo terminamos de entender, puede llegar a generarnos un grave problema. Ahora, este es el primer momento. La autoridad fiscal va a llegar, va a tocar a nuestra puerta, va a decir a qué es a lo que viene y en ese momento nos hace la restricción temporal de certificados de sellos digitales. Lo segundo, que una vez que esté en el domicilio fiscal, va a ver dónde se llevan a cabo las actividades. Si a lo mejor no es el lugar donde se llevan a cabo las actividades, va a solicitar el lugar donde se llevan a cabo las actividades y va a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal va a realizar la visita domiciliaria en nuestro domicilio fiscal, en nuestras sucursales, en las bodegas, en los almacenes o incluso en la vía pública, donde sea que llevemos a cabo nuestras actividades. Entonces, estos momentos en los que vemos que la autoridad fiscal literalmente puede llevar a cabo la verificación en cualquier parte donde llevemos a cabo nuestras actividades, llega a generar una reflexión importante de nuestra operación. Número 1, ¿dónde tienen su contabilidad? ¿La tienen en el despacho? ¿La tienen física? ¿O la tienen, por ejemplo, en la nube? ¿Dónde emiten sus FDIs?
los emiten de manera remota, los emiten a través de la nube, los emiten en un solo lugar. Aquí yo les recomendaría que incluso vayan viendo los nuevos productos o los productos que se están manejando en la nube, que evidentemente pues Compaq tiene, con la finalidad de que si en algún momento la autoridad fiscal llegara a revisarnos, todo ya lo tenemos en la nube. Afortunadamente o desafortunadamente, yo le vería más afortunadamente, ya hoy en día nosotros podemos tener la contabilidad resguardada en la nube y lo único que tenemos que hacer es, sí, aquí está mi contabilidad, pásale, y le damos acceso a nuestros sistemas, a nuestras carpetas digitales, a toda nuestra organización que tenemos en dicha computadora. Ya a lo mejor no es tanto como antes, que le dábamos 20 carpetas y el auditor del SAT se las pone a revisar, que también se puede dar. Ojo, no con esto se cierra esa puerta, pero tenemos nuevas facilidades tenemos nuevas facilidades ya ahorita que las que teníamos hace, por ejemplo, 10 años. Entonces es importante entender esta parte, que fíjense muy bien, porque el siguiente momento, que es el tercer momento, viene un poquito con lo que viene cambiado en el artículo 42, que es: los visitadores van a poder iniciar la toma de fotografías, grabación de audios o videos. Todo para poder corroborar si nosotros estamos emitiendo CFDIs falsos o no. Y ahora, un dato importante, porque si a ustedes les ha tocado una visita domiciliaria, sabrán a lo que me refiero, pero normalmente todo esto que estamos hablando se asienta en un acta circunstanciada, así se lo conoce. Es decir, que todo lo que ocurra durante la visita, al final se va a transcribir y el auditor del SAT lo va a plasmar en un acta que se le va a entregar evidentemente al contribuyente, que la va a tener que firmar, donde se va a ver todo lo que ocurrió. Me recibió tal persona con las características tal, se identificó con tal documento, nos permitió la entrada, vimos que el lugar tiene un espacio de, no sé, de 10 por 10, hay tantas personas trabajando, tales personas dicen que trabajan para la empresa tal. Todo eso queda asentado. Pero también va a quedar asentado si nosotros no quisimos llevar a cabo la visita domiciliaria o nos rehusamos. Nos recibió tal persona con las características tal, no se identificó y además impidió la visita domiciliaria por las siguientes circunstancias o los siguientes motivos. Todo eso lo van a asentar en el acta. Pero no solamente eso, sino que igualmente van a hacer la toma de fotografías, de videograbación, de audio. Y aquí cabe resaltar un precedente jurídico que salió en el Semanario Judicial de la Federación en el mes de octubre, donde dice que toda esta clase de documentación, llamémosle multimedia, tiene que estar certificada y avalada. Y aquí yo me pregunto, ¿realmente la autoridad fiscal va a venir con el especialista, con el ingeniero en audio y video? Y además va a venir acompañado de un notario que dé fe de los hechos. Aquí importante, y cobra especial relevancia porque estamos en una era donde la inteligencia artificial tiene la capacidad de modificar todo: fotos, audios, videos. El otro día nos llegó a nuestro correo de atención a clientes de Contador Contado un video donde estoy yo dando una masterclass en inglés. En inglés. Entonces imagínense que evidentemente ni yo grabé, ni yo sé hablar también el inglés. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando? Hasta un momento en donde la inteligencia artificial tiene la capacidad de modificar lo que sea. Entonces, cabe especial relevancia justamente por eso, porque ahora se necesita que se certifique para corroborar de que esa toma de fotos, de grabaciones y de audios no está alterada con inteligencia artificial. Por eso, importante siempre considerar que esto esté certificado para que cobre valor y tenga todo el peso jurídico esta clase de materiales. Entonces, para que ustedes también lo consideren. ¿Qué va a ocurrir si, por ejemplo, nosotros impedimos la visita domiciliaria? O bien no se encuentra nadie para revisar a los visitadores, o bien el RFC no corresponde con el domicilio asentado cuando nos dimos de alta propiamente en el RFC. ¿O qué va a ocurrir si nosotros simple y sencillamente nos negamos a recibir la visita? Todos estos supuestos ya se están plasmando en este artículo 49 bis. ¿Y qué va a ocurrir? Muy sencillo, la autoridad fiscal simple y sencillamente se va a ir y va a ordenar la visita a través de buzón tributario o estrados. Y párale de contar. ¿Por qué? Porque el buzón tributario y los estrados son finalmente una forma en cómo la autoridad fiscal
puede delegar sus actos administrativos. También existe, por ejemplo, lo que es el correo convencional o edictos, que aquí los está descartando. Importante, porque recuerden ustedes que el buzón tributario, cuando a nosotros nos llega una notificación, podemos abrirla en ese momento a través de nuestra firma electrónica y en ese momento va a surtir todos los efectos jurídicos y legales. Evidentemente, ese acto administrativo, en el momento en que lo abramos con la firma electrónica, va a tener nuestra firma, nada más que va a ser la firma electrónica. Pero si pasados 3 días nosotros no abrimos el buzón tributario, este se va a abrir de manera automática y se va a considerar como notificado. Y al 4.º día van a correr los plazos de esta apertura, con una gran diferencia, que no va a tener nuestra firma electrónica de que nosotros la aperturamos. En otros procesos esto es una ventaja, porque aquí el contribuyente puede defenderse con el argumento de que yo nunca fui notificado y se le pide a la autoridad fiscal que pueda comprobar que el contribuyente ha sido notificado. Bueno, aquí esto en realidad no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque una vez que a nosotros nos notifican, una vez que la autoridad fiscal se da cuenta que ha surtido efectos fiscales la apertura de esta notificación, la autoridad fiscal se va a volver a percibir al domicilio fiscal 3 días hábiles después como máximo, para volver a intentar hacer esta visita domiciliaria. ¿Y qué va a ocurrir si nosotros no nos encontramos, no llevamos a cabo la visita, impedimos que se lleve, o alguna de las situaciones que no pueda llevarse a cabo la visita? Simple y sencillamente nos va a declarar como un falso emisor de CFDIs. Por eso aquí la recomendación es de que sí se lleven a cabo estas visitas para que no caigan en este supuesto. Ahora, hasta aquí estamos en el entendido de que no se llevó a cabo. Pero si nosotros en esta segunda instancia o en este segundo momento nosotros le abrimos las puertas a la autoridad fiscal, entonces esta visita que sí se va a llevar a cabo llega al 4.º momento, que es algo así como regresar un poquito al primer momento, que es una vez que el visitador nos toca la puerta, le abrimos, él se tiene que identificar. Y aquí mucho ojo, porque el visitador va a llegar con su identificación, va a tener un código QR, además de que la propia credencial va a decir ahí la caducidad o la fecha en que está vigente su, llamémoslo así, su puesto como un servidor público. Nosotros podemos escanear ese código QR y podemos corroborar que realmente sea un servidor público del SAT. En caso contrario, entonces se estaría dando una irregularidad en la forma en cómo se lleva a cabo esta visita domiciliaria, que evidentemente esto puede llegar a ser una forma en cómo nosotros podemos defendernos posteriormente en algún tribunal. Entonces, sí, los visitadores se tienen que identificar y no se preocupen, porque si no hay testigos para que se pueda llevar a cabo esa visita domiciliaria, porque sabrán que en una visita domiciliaria siempre tiene que haber por lo menos 2 testigos, no se preocupen, porque si solamente hay una sola persona y no tiene a otras personas más, la autoridad fiscal los va a poder proporcionar, los va a designar. Entonces no va a ser un impedimento para que se lleve a cabo esta visita domiciliaria. Bueno, pues en ese momento se va a ordenar, en esa segunda instancia, en ese segundo momento que ahora sí no está revisando, es como regresar al primer momento. En ese preciso momento nos va a suspender los certificados de sellos digitales. Y ojo, porque aquí es de manera inmediata. Y algo que dice un punto más adelante, ahorita quiero adelantarme solamente un momento, dice que este proceso no puede durar más de 24 días hábiles. Entonces, mientras la autoridad fiscal, que todavía no sabemos realmente quién es quien va a revisar si somos falsos emisores de CFDIs falsos, la autoridad fiscal va a tener un tiempo de 24 días hábiles para saber si somos emisores o no. Y durante ese tiempo no vamos a poder facturar. Esa es la parte grave, es casi un mes y medio, si ustedes lo quieren ver en días naturales, casi un mes y medio que vamos a estar sin poder facturar, que es algo realmente importante. Bueno, una vez que ya el visitador está levantando el acta y que viene a ver si somos emisores de CFDIs falsos o no, nosotros vamos a tener la posibilidad de entregar todos los medios de prueba
que nosotros estimemos convenientes para manifestar lo que a nosotros convenga con la finalidad de desvirtuar que somos presuntos emisores de CFDIs falsos. Y lo podemos hacer en ese momento, cuando está la visita, cuando llega por primera vez, o si por alguna razón, que de verdad a veces yo no termino de entender por qué no siempre está la contabilidad en el momento, si no la tenemos en el momento, vamos a tener 5 días hábiles. Y esto pues puede ser una ventaja o una desventaja. Yo les recomiendo que pues la documentación siempre la tengan en el momento. Importante, por favor, porque en el momento en que la autoridad fiscal nos solicita toda esta documentación, nos da básicamente carta abierta a todo. Es decir, podemos entregarles, si nosotros consideramos pertinente, 20 carpetas donde vengan las bitácoras, a lo mejor de las personas que están realizando viáticos, viajes a representación de la empresa. Podemos entregarle todas las listas de asistencia que tengamos de nuestros empleados, todo lo que nosotros consideremos importante para poder desvirtuar esta presunción de emisores de CFDIs falsos. Sin embargo, la documentación que entreguemos debe de reunir ciertos requisitos, porque de lo contrario nos los van a desestimar. Número 1, que la documentación que se entregue sea realmente para desvirtuar el hecho de ser emisores de CFDIs falsos. Número 2, que no se ofrezca para generar efectos dilatorios. ¿Qué es esto de efectos dilatorios? Que no lo ofrezcamos con la intención de que la autoridad fiscal se retrase en su revisión, porque si no se le pueden ir los 24 días hábiles. E importante, que aquí es donde puede venir una muy buena defensa fiscal, porque por un lado me dices, oye, tú me estás diciendo que yo te entregue todo lo necesario para desvirtuar el hecho de ser un emisor de CFDIs falsos, pero por el otro lado me dices, oye, sí, pero no me lo des si me voy a retrasar. Entonces ahí es donde ya no entra congruencia con esta reforma. Punto número 2, que no se haga obteniendo con violación alguna disposición jurídica, como por ejemplo, robarme la documentación. Tengan cuidado con esto, porque ahí podemos incluso llegar a tener una sanción penal más allá de lo fiscal. Y número 4, que quienes estén un poquito versados en materia jurídica sabrán que esto pues no puede ser y es materia para una buena defensa fiscal. Que la documentación que entreguemos no haya sido declarada nula en algún procedimiento jurisdiccional o instancia administrativa. A ver, las pruebas no se consideran nulas, no se nulifican, se admiten o se desechan, pero no se declaran nulas, porque no es una sentencia. Entonces, esta es una muy buena materia para poder realizar una defensa fiscal, precisamente por el tema de las pruebas. Si la autoridad fiscal nos dice, ¿sabes qué? Esto ha sido declarado nulo, ok, demuéstrame que ha sido declarado nulo. Gran parte de lo que nosotros aquí tenemos que entender en caso de que lleguemos a estar en esta situación es siempre poder revertir la carga de la prueba. Si bien en esta primera instancia nos los marcan siempre que es el contribuyente que tiene que entregar la prueba, nosotros tenemos que ser más inteligentes para revertir la carga de la prueba. Y esta es una buena forma de hacerlo. Ahora, si nosotros, una vez que entregamos la documentación, que se firma, que se da el acta circunstanciada, nosotros nos negamos a firmarla, no se preocupen, no es necesario que la firmemos, porque eso no afectará la validez de la visita. ¿Que puede conllevar esto una materia en defensa fiscal? Claro que sí, pero al final del día es lo que está plasmado en el Código Fiscal de la Federación. Que podemos ampararnos, también puede ser por diversas violaciones al correcto procedimiento de la autoridad fiscal, pero al final del día esto es lo que está plasmado en la fracción 7 de este artículo 49 bis, de que a pesar de que no esté nuestra firma, esto no va a afectar la validez de la visita domiciliaria. Ok, ya entregamos la documentación, ya dimos todo lo que la autoridad fiscal nos solicitó para desvirtuarlo. Entonces, en ese momento que hayan pasado los 5 días, la autoridad fiscal va a tener todavía 15 días hábiles para revisar la información. Y aquí, amigos, como les comentaba, a diferencia del 69B, aquí solamente hay de dos sopas. O eres o no eres, no hay más.
¿eres un emisor de CFDIs falsos o no eres un emisor de CFDIs falsos? Si no eres un emisor de CFDIs falsos, aquí es donde todos los contribuyentes que lleguen a pasar este amargo momento, pues van a desear tener. Porque en ese momento la autoridad fiscal, pues básicamente va a ser: usted disculpe, usted está haciendo todo bien, siga pagando sus impuestos, le devolvemos su certificado de sello digital para que siga facturando, una disculpa, continúe. Es lo que va a ocurrir. Pero si eso no ocurre, si la autoridad fiscal dice: ¿sabes qué? Tú eres un emisor de CFDIs falsos porque la documentación que nos diste no es suficiente, la materialidad no te está dando para poder soportar tu operación. Por lo tanto, eres un emisor de CFDIs falsos. Y a raíz de eso, se van a desprender muchas acciones de lo que es la autoridad fiscal. Número uno, pues obviamente nos va a declarar como un emisor de CFDIs falsos y nos va a suspender de manera definitiva los certificados de sellos digitales y ya no nos va a permitir timbrar. Tenemos que esperar la resolución miscelánea fiscal para el siguiente año, porque en esta resolución, que va a venir bastante abundante y con mucha nueva información, va a venir cómo va a ser el procedimiento para volver a obtener los certificados de sellos de CFDIs falsos. Porque si no viene, entonces estamos hablando prácticamente de una muerte empresarial para el contribuyente. Y lo más importante, porque los CFDIs que se emitieron por este contribuyente, escuchen bien, nunca produjeron ni producen actos jurídicos fiscal alguno, precisamente porque como son falsos, pues si es falso, no lo puedo yo, por ejemplo, deducir en caso de que lo haya recibido. Es un CFDI falso, por lo tanto no surte efectos fiscales. Y esta es la parte grave, no solamente para el que emite, sino para el que recibe. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque una vez que se declara esto, fíjense muy bien, el procedimiento, que ya lo comenté, no puede durar más de 24 días hábiles. La autoridad fiscal, en el momento en el que declare a una persona como contribuyente que emite CFDIs falsos, lo va a publicar en su página de internet y en el Diario Oficial de la Federación, 45 días hábiles como máximo, una vez que sea declarado como tal. 45 días hábiles. Y una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, quien haya recibido esos CFDIs los tiene que quitar de su operación y autocorregirse en un plazo no mayor a 30 días naturales. Aquí son naturales, no hábiles. Porque de no hacerlo, ¿qué creen? El que recibió estos CFDIs se le van a suspender sus certificados de sellos digitales. Y aquí no nos habla en ninguna parte de que si nosotros, receptores de estos CFDIs, realmente tuvimos operaciones reales, verdaderas o actos jurídicos reales, entonces no nos dice que hay algún procedimiento para demostrarlo. Simplemente es: si recibiste CFDIs de este contribuyente que ya fue declarado como emisor de CFDIs falsos, lo sacas. No me importa si tuviste operaciones reales o no. Esa es la parte grave. Esa es la parte donde nosotros ahora debemos estar muy pendientes de estas nuevas listas del SAT. O sea, además de las del 69, que debemos estar pendientes de las listas de los contribuyentes no localizados, vamos a tener que tener una nueva visión de contribuyentes del 49 bis. Importante aquí, porque de lo contrario nos va a llegar una sorpresa cuando querramos emitir CFDIs y no podamos. ¿Por qué? Porque tuvimos operaciones con alguno de estos contribuyentes. Luego entonces, importa mucho cuál sea la forma en cómo ustedes estén revisando a estos contribuyentes. Yo les recomiendo que utilicen un programa. Es lo más sencillo y lo más fácil, de verdad, para que no tengan problemas a la hora de emitir sus CFDIs. Ahora, una vez que ya pasó todo este show, que ya hicimos corajes, que ya saludamos como 400 veces a la mamá de los auditores y que ya terminó todo este procedimiento, lo que va a hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y fue lo que les adelantaba hace un momento, es que va a proceder penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales declarados como falsos. Pero es hasta el momento en que hayan sido declarados como falsos, no antes, no después. Bueno, sí después, pero no antes y no durante.
hasta después de que hayan sido declarados como falsos. Y aquí, pues evidentemente va a haber sanciones. Y estas sanciones, créanme que son las que menos nos van a gustar, porque van a ir desde 2 a 9 años de prisión.